Dios les bendiga, Jehová Jireh, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente, es una bendición, un privilegio para mí estar con ustedes. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a cada uno, es un gusto estar con ustedes. Nuestro hermano Miguel Ángel Guerrero es su pastor, es un gran amigo de nosotros que conocemos de hace muchos años y tuvimos la necesidad de venir de emergencia porque mi mamá se puso mal en el hospital. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes como iglesia, gracias por sus oraciones, gracias por estar al pendiente, por sus atenciones que muchos hermanos mostraron cuidando en el hospital a mi madre, y es una bendición contar con una familia en Cristo. Qué importante es ser parte de la iglesia, ser parte de estar en una célula, en un grupo donde podemos tener hermanos en Cristo que oran por nosotros, que nos apoyan y que de verdad muestren el amor de Cristo de una forma tan real, de dar de su tiempo y su vida. Y como familia estamos muy agradecidos y es un gusto, un honor estar con ustedes. Vamos a orar a Dios para reflexionar en lo que el Señor tiene para nosotros hoy en su palabra y vamos a pedirle que Él hable a nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu misericordia sobre nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que tú uses tu palabra para instruirnos, para guiarnos a toda verdad, a fin de que, Señor, seamos agradables delante de ti, que nuestra vida y Señor, nuestra práctica de vida cristiana sea conforme a tu palabra. Guíanos, Señor, y habla a cada corazón y enséñanos para ser cristianos arraigados en Cristo y en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen poco de haber venido al Señor Jesucristo? Quizás tu primer día visitando la iglesia. Levanta tu mano si tú estás por primera vez. ¿Alguna persona? Bueno, qué bendición, hay alguna que otra mano, qué bendición que están. Yo también es una de mis primeras veces, ya he estado con ustedes algunas veces, pero soy un predicador invitado. Y saben que en esta semana las tiendas se empiezan a decorar del Halloween, ¿verdad? Se empiezan a decorar con telarañas. En mi casa yo llegué el otro día a un cuarto y dije, caray, mi mamá ya empezó a decorar de Halloween, pero no eran unas telarañas, que no es cierto. Es una época que mucha gente empieza, los niños en nuestra cultura empiezan a decir, mamá, papá, quiero salir porque todos mis amiguitos en la cuadra están saliendo a pedir dulces. Y nos preguntamos, ¿cuál debe ser nuestro acercamiento, comportamiento como cristiano? Y reflexionando en esto, traje un tema que sé que va a ser de reflexión, de bendición. Y hace poquito hubo un video de Jesús Adrián Romero, algunos de ustedes lo escucharon en Facebook, que causó gran polémica porque él decía que los cristianos debemos redimir el Halloween y que te pongas una mascarita y que vayas a pedir. Y hubo muchos cristianos en contra de esto. Él trajo una explicación y dijo cómo el cristianismo ha redimido en el pasado, rescatado fiestas paganas. Y es importante reflexionar en esto como cristianos. Halloween se basa en una festividad pagana, en una festividad de un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo lejos de Dios. El libro de Romanos, capítulo 1, nos dice que la gente tiene una necesidad de Dios que Dios puso naturalmente en nosotros. Por eso es que nada llena la necesidad de nuestra vida y nuestro corazón, ni la fama, ni el dinero, ni el éxito que podamos alcanzar, sino solo Dios. Cuando la gente se está muriendo, no está pensando por qué no hizo más dinero. Está pensando, dile a la gente que amo, que las quiero. Está pensando en Dios, en preparar su vida. Y eso es lo que realmente vale y lo que realmente importa. Y en Romanos 1 dice que aunque Dios puso en nosotros eso, hay gente que se vuelve necia y que niega al Señor y que se guía por sus deseos pecaminosos y se aparta de Dios. Y dice la Biblia que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se llenaron de vanidad en su mente, en su corazón y se alejaron de Dios y adoraron a las criaturas, al sol, la luna, a las estrellas, antes que al Creador. Y así en el alejamiento de Dios es como surgió en la historia de la humanidad doctrinas de demonios, como dice la Escritura, donde empezaron a adorar a la naturaleza, practicar hechicería. Y los celtas eran un pueblo allá por Inglaterra y Francia que celebraban la llegada del invierno y pensaban que en ese día se rompía una pared entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y entonces pensaban que muchos espíritus malos y muertos venían aquí, como decimos los mexicanos, a jalarle las patas, ¿no? Pensaban que venían y por miedo a eso, algunos de ellos se ponían máscaras y se disfrazaban de formas feas para supuestamente espantar o confundir a los malos y decir, no, pues este es uno mío, no le hago nada. Y hacían hechicería y brujería y
y sus encantamientos alejados de Dios. Obviamente que en ello estaba Satanás, como muchos pueblos en México, en lugares como Cuernavaca, Tepoztitlán, creo que se llama esa ciudad, hay chamanes nuevamente, ¿no? Brujos, o Catemaco ni se diga, ¿no? Entregados a la hechicería, y obviamente que Satanás reina en esos ambientes que han abierto la puerta al mundo de maldad, a un mundo espiritual maligno. Y por eso es que la iglesia, cuando el imperio romano que persiguió a los cristianos vino a Jesús y muchos empezaron a creer en Jesucristo y alejarse de los dioses, lo que sucedió fue que los cristianos, para contrarrestar esta festividad, había una festividad en mayo donde los cristianos celebraban la vida de hermanos en Cristo que murieron por su fe en Jesús. Dios quiere que tengamos una fe firme en Él, que seamos capaces de, inclusive, de confesarlo en cualquier lugar, vengan las consecuencias que vengan, que te traten mal en el trabajo, que tu familia te rechace. La Biblia dice que debemos ser fuertes. Jesús dijo de que por causa de Él en una familia estarán divididos, y dice Jesús de que si lo confesamos a Él delante de los hombres, Él también nos confesará delante del Padre. Pero si nosotros lo negamos por pena, escondemos nuestra vida cristiana, dice la Biblia que Él también nos negará. Me acordé de la oración de la servilleta, no sé si la conocen, pero algunos tienen miedo de demostrar que son cristianos, y a la hora de comer, como no quiere que los compañeros le hagan burla y vean que oran, dicen, pues tiran una servilleta al piso, ¿no? Y cuando la tiran en el camino hacia abajo, Señor, gracias por los alimentos, en nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Que la gente no vea que son cristianos. Sin embargo, mucha gente dio su vida por la fe en Jesús, incluyendo los apóstoles. Todos ellos murieron, aunque estuvieron con Jesús y aunque probaron las victorias de ver a Jesús sanar gente terminalmente enferma, de ver a Jesús expulsar demonios, de ver maravillas y prodigios, a pesar de haber estado con el autor de la vida en carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos fue necesario que padecieran y fueran a la misma muerte. Como Pedro, que lo crucificaron al revés. Pablo le cortaron la cabeza en un juicio injusto. De eso cuenta la historia de la iglesia. Entonces los cristianos empezaron a celebrar el día del 31 de octubre, del 1 de noviembre, como el día de todos los santos. Porque bíblicamente nosotros venimos de una cultura que pensamos que los santos fueron personas que no rompen ni un plato, muy buenas, que tienen una aerolita, que son perfectos. Pero la Biblia nos dice que si tú has venido a Jesucristo, o si tú aún no le conoces y quieres reconocer tus pecados y sabes que estás alejado de Dios, y tú vienes a Él, la Biblia dice que Dios te da un abrazo, te recibe como su hija y su hijo, si te arrepientes de tus pecados y crees en el sacrificio de Jesús. Y la Biblia dice que Dios te santifica. ¿Qué significa te santifica? Te aparta para ser suyo, para ser de Él. Como cuando yo me casé, soy de mi esposa, soy apartado para mi esposa, para que sea mi mejor amiga, mi compañera, y soy apartado de otras mujeres, ¿verdad? Porque hice un pacto de estar con ella nada más. Y cuando venimos a Cristo, Dios quiere que seamos apartados del pecado, y es un proceso en el que batallamos con nuestra pecaminosidad y en el que vamos rindiendo terreno en nuestra vida a Dios y santificando nuestras vidas, y Dios nos aparta para Él. Entonces, los cristianos empezaron a celebrar el Día de Todos los Santos. Entonces, durante muchos años en la Edad Media, lo que ahora se conoce como una fiesta del diablo, como una fiesta de oscuridad, de muerte, era una fiesta de recordar que hermanos en Cristo Jesús dieron su vida y no negaron al Señor, como dice Hebreos capítulo 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces fue hasta recientemente que Halloween lo volvieron a agarrar recordando esas tradiciones celtas, y lo empezaron a hacer una fiesta de brujas, una fiesta de muerte, una fiesta de todo lo que representa la maldad y la iniquidad. Y algunas personas que practican brujería, que practican satanismo, empezaron a usar estas fiestas, que son una minoría de la población. Sin embargo, a diferencia de Jesús Adrián Romero, yo no creo que como cristianos debamos nosotros participar en el Halloween, porque la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y es un día
que celebra la muerte. Nosotros como cristianos podemos usar este día para enseñar a nuestros hijos de que hay alguien que conquistó la muerte. Hay alguien que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Nada te puede dar eso, ni el dinero, ni la religión, ni el éxito en la vida te puede dar la seguridad de la vida eterna. Solo Cristo te puede dar eso. Y por eso estamos aquí, adorándole y sirviéndole. Y dice Efesios 5, el apóstol Pablo reflexiona y dice, nos habla que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la maldad. Y como en Halloween es un día que representa eso, dice la Biblia, y esto nos sirve, dice en Filipenses 4, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ocupémonos en eso. Y creemos que lo que Halloween celebra es las tinieblas, la oscuridad, la maldad, el reino de las tinieblas. Pero es un tiempo único, porque nuestros hijos hacen preguntas. Mami, yo quiero salir como la vecina. Papi, ¿qué tiene malo que yo me vista de mariposita? ¿No? Y es un reto entre nosotros, porque les van a dar dulces y pues en realidad no tiene nada de malo ponerte un disfraz de mariposa. El asunto es que es un día que es enfocado en celebrar las tinieblas. Y nosotros como cristianos somos luz, porque Cristo es luz. Dice, no sean partícipes con ellos, porque ustedes estaban antes en la oscuridad. La Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados sin ver la luz de Dios, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de luz, examinen lo que agrada al Señor, no participen de los actos infructuosos o sin fruto. Cuando tú vives una vida sin Dios, por más que te esfuerces, no disfrutas los frutos de esa vida. Dijo Jesús, cualquiera que quiera hallar su vida la perderá, pero cualquiera que la entregue por causa de mí, la encontrará. Y dice, porque no participen de los actos, sino más bien repréndanlos, aléjense de ellos. Y quiero reflexionar en esto. Continúa el apóstol Pablo en Efesios, y lo primero que nos dijo es que ¿qué tenemos que hacer? ¿Participar en el pecado? ¿Participar en las cosas de maldad? No. Dice la Biblia que no participemos en las tinieblas, en lo que es oscuro, en lo que está lejos de Dios, en lo que es injusto, en lo que es pecaminoso, en lo que es diabólico, sino que más bien seamos luz. ¿Y qué hagamos con esas cosas? Las reprendamos, nos alejemos, mostremos la diferencia y enseñemos a nuestros hijos que Dios es luz. Y es una oportunidad especial para enseñar a nuestros hijos por qué no celebramos Halloween, por ejemplo, de que Halloween es una celebración que enfatiza la muerte, hasta calaveras, ¿no? Y nosotros enfatizamos la vida en Jesús y que hay victoria después de la muerte en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay fuerza en Jesús. Cuando vienes a Cristo, quizá no podías antes vencer el alcoholismo, la drogadicción, un carácter dominante que tenías a tu pobre esposa en una esquina temblando de miedo. Pero cuando vienes a Cristo hay poder para superar el pecado y las cadenas que nos han atado. Si dejamos a Jesús entrar a nuestra vida y reinar en nosotros. Dice, vístanse. Fíjense que cuando habla de fortalecerse es algo que hay que practicar. En un tiempo a mí me encantaba el gimnasio. Y me encantaba ir a hacer pesas y era fascinante ver cómo comencé con la pesita más chiquita y luego me iba a la siguiente y luego al rato ya estaba con las grandototas, ¿no? Y luego me preguntaban, ¿dónde está la parada del camión? Le decía, para allá, ¿verdad? Uno presumía, porque uno se fortalecía y luego matabas, no, mira, una cucaracha, ¿no? Cuando uno empieza con poquito, y así es la vida cristiana, a veces tú dices, que yo no tengo nada que decir, hermano, no sé cómo hablar de Cristo, ¿qué si me hacen preguntas? Mira, tú habla, porque te aseguro que sabes más de lo que crees. Muchas veces pensamos que no sabemos nada, pero como estamos aquí viniendo a la iglesia, no dejando de congregarnos, en tu célula, en tu grupo de estudio bíblico, estamos creciendo, de gotita a gotita, algo está entrando ahí. Y sabes mucho más que la mayoría de la gente allá afuera que no conoce a Cristo. Así que habla y no calles. Entonces, dice la Biblia que debemos fortalecernos. Es una disciplina, es un proceso de vida cristiana. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. O sea, vístete de soldado en Cristo para pelear una batalla espiritual. Dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De qué está hablando? Pablo lo que está diciendo,
Si te vistes de soldado, no es para ir a una guerra física, donde vas a pelear con armas y con espada o con un armamento, sino tu lucha no es una lucha de una guerra física, sino nuestra lucha es una guerra espiritual, porque día a día luchamos contra el pecado, luchamos hablando de Jesús a personas que están ciegas espiritualmente y que nos critican y se burlan y nos mandan a volar a veces, y dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, nombres que utiliza de la antigüedad, gente habla de demonios, de seres espirituales, dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que tú y yo debemos fortalecernos porque hay una guerra espiritual que peleamos todos los días y somos hijos de Dios. Y este es un tema que se ha expandido mucho últimamente y se habla de la guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de ese tema? Levante la mano. La palabra guerra espiritual. Bueno, y hay libros. Usted va a la librería cristiana y encuentra libros. ¿Alguno de ustedes ha comprado un libro de guerra espiritual? Levante la mano. Bueno, hay libros de guerra espiritual que se venden en las librerías cristianas. Oye uno muchas cosas, predicadores. Y hoy quisiera, siempre que vengo con ustedes, me gusta dejarles algo de enseñanza, porque mi pasión es el amor a la verdad. Tengo un sitio web que se llama firmesenlaverdad.com. Ha llegado a 22,000 visitas al mes. Estoy muy contento porque está siendo de utilidad en Latinoamérica. Y uno de los artículos que más se ha leído en el sitio web, lo que hoy voy a hablar está allí, lo puede usted buscar, se llama Firmes en la Verdad, busque falsas doctrinas y busque un artículo que se llama La falsa guerra espiritual. Y hay dos extremos que debemos evitar en cuanto a la guerra espiritual. Hay cristianos que viven como si Satanás no existiera, como si los demonios no existieran, como si no hubiera una lucha, una guerra que pelear. Dice 2 Corintios 2, 10 al 11, dice, y al que ustedes perdonen, dice el apóstol Pablo, también yo lo he perdonado. Había alguien en la iglesia de Corinto que había ofendido a Pablo como líder. Por cierto, amen a su pastor, sé que lo hacen, el liderazgo es difícil. ¿Sabe cuántos se jubilan cuando alguien dice yo quiero servir al Señor como pastor? De cada 10 que dicen yo quiero ser pastor y comienzan a pastorear, ¿cuántos se jubilan de viejitos siendo pastores? ¿Sabes cuántos? 1 de 10. 20,400 pastores renuncian al pastorado en Estados Unidos por año. Es algo triste porque es difícil estar al frente, la crítica, expectativas de la gente, lidiar con que uno está al frente, tantas cosas y luchas. Por eso es importante que parte de la guerra espiritual, ustedes oren por su iglesia, por sus líderes y por su pastor. Y Pablo estaba lidiando con algo así. Él decía que había alguien que le había ofendido y dañado mucho en la congregación. Pero dice, yo quiero que lo perdonen. Y si ustedes lo perdonan, también yo, ¿qué dice Pablo? Lo he perdonado. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja, no avance y no nos vaya un paso adelante ganando terreno en nuestras vidas. Pablo está hablando de que la guerra espiritual, parte de eso es el rencor, el odio contra personas que nos han lastimado o hermanos en Cristo que tuvimos una diferencia y ya no nos hablamos, ya no nos llevamos. La Biblia nos dice, claro, hay gente difícil, ¿verdad? Dice la Biblia, en lo que dependa de ti, busca estar en paz con todas las personas. Pero a veces no depende de nosotros. Extendemos nosotros, dice la Biblia, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Siempre muestra el carácter de Cristo. Si alguien te deja de hablar, dile, me vi que me dejaste de hablar, pero Dios te bendiga, cuando quieras hablar, aquí estoy. ¿Sabes qué? Si te ofendí en algo, perdóname. Oye, veo que te has alejado, hay algo que yo hice contra ti. Casi nadie, la mayoría de la gente no hace eso, somos disfuncionales. Nos enojamos, dejamos de hablar, me llamó, no le contesto, le cuelgo, me dejó mensajes, no le voy a contestar. Y la Biblia nos dice que cuando permitimos enemistad en nuestras vidas, matrimonios, estamos dando ventaja ¿a quién? A Satanás en nuestras vidas, porque Satanás quiere destruir nuestras vidas, nuestras relaciones, que hay en nosotros amargura, que no hay en nosotros el gozo de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento de saber que hemos hecho lo correcto en las relaciones interpersonales de nuestro diario vivir. Entonces dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, yo sé que Satanás busca que esta iglesia de Corinto se divida y que odiemos a esa persona y que se hagan partidismos y que haya problemas. Yo sé, porque no ignoro que así actúa el diablo, que así maquina. ¿Qué significa? Como una máquina, ¿verdad?
que está trabajando, pensando. Y la palabra está haciendo artimañas, está preparando un plan para destruir nuestra familia y nuestra iglesia y nuestras vidas. Entonces, un error es que nosotros vivamos como que no hay diablo. Y si no hay diablo, no necesitamos, si no hay maldad, no necesitamos oración, ¿verdad? No necesitamos porque ya estamos bien. Y en 1 Pedro 5:8, el apóstol Pedro también nos dice que debemos estar alertas y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león hambriento, rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ha visto programas en la televisión donde a veces se ven los felinos, los animales, los leopardos o los leones buscando un venadito que esté por allá solito, tomándose, aleja de los demás? El que se vea más débil, más alejado, más enfermizo, contra ese se va, la que sea la presa más fácil. Y por eso nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú no te congregas, no lees tu Biblia, si estás débil, si estás enfermo espiritualmente, ¿con qué estás alimentando tu mente, tus ojos, tu vida? Vas a ser presa fácil a Satanás para que haga contigo lo que él quiera. Y dice la Biblia que él busca a quien devorar. Entonces, debemos saber que la Biblia nos habla que los demonios existen. ¿Usted recuerda los evangelios? Cuando Jesús iba sanando toda dolencia, enfermedad y expulsando algunos demonios de la gente que manifestaba esas situaciones, que estaba endemoniada, como el endemoniado gadareno, ¿no? Que estaba en un caso extremo, golpeándose y desnudo y como loco. Y Jesús llegó y lo libertó. Y dice la Biblia, cuando la gente lo vio sentado y en su juicio común y limpio, y vio que era otra persona, se espantaron. ¿Qué es esto que ha pasado? Y él dijo, Jesús, déjame ir contigo. Y le dijo, no, quédate y cuéntale a tu familia y a tus amigos y a los tuyos cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús muchas veces expulsó demonios y mandó a los discípulos a hacerlo. Los demonios existen. Tientan a los creyentes. Satanás busca tentar a los creyentes. Y obviamente él no es omnipresente para estar en todas partes. Así que él tiene achichincles, ¿verdad? Así decimos, tiene personas que hacen demonios, seres espirituales que hacen su voluntad, oprimen y buscan atemorizar. Yo no sé, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido una experiencia que alguna vez, no sé, oyó una voz, un ruido, le jalaron los pies, que no sea su esposo, que le dijo, ya levántate Juan, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia así en su vida? Levante la mano, fuerte, no le dé pena, no le van a decir que están locos. Ok, hay mucha gente, eso es algo común, ¿verdad? Es algo común en mucha gente y es algo real. Si a ti nunca te ha pasado, no va a decir, ay, bola de locos, hay que se vayan al psicólogo los hermanos. No, esto existe, la maldad existe, la brujería es real. El mundo de las tinieblas existe. Entonces, tenemos que estar conscientes que existe. Pero, ¿qué debemos hacer al respecto? Oprimen, buscan atemorizar, existen casos de posesión, aclaro, en no creyentes, gente que ha abierto puerta en su vida, jugando la cuija, metiéndose al ocultismo, que le lean la mano. Hay casos diferentes, ¿no? Y cuando hay una posesión se manifiesta, no es algo de que ¿será que la hermana me miró feo? ¿Será que tiene un demonio? Pues no sé, pero me cae bien mal, se me hace que sí, ¿verdad? No, es algo que tú no andas buscando a ver dónde salen los demonios. Si hay un endemoniado, está endemoniado y se va a mostrar. Entonces, es importante reflexionar esto. Entonces, un extremo en la guerra espiritual es decir, yo no creo en esas cosas, eso no existe. Como cristianos, nuestra autoridad es la palabra de Dios y eso le cuesta trabajo pensar a gente que es muy analítica, intelectual, científica y dice, no, yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, la Biblia nos dice que existe, es real, y algunos de ustedes levantaron su mano y eso explica que mucha gente ha experimentado ese tipo de cosas, opresión diabólica en alguna manera o forma. Entonces, hay otro extremo, que es el que quiero advertirles, Iglesia Jehová Jireh y personas que estamos aquí, que debemos tener cuidado, que es el de obsesionarse con Satanás. Hay iglesias que se obsesionan con Satanás. Yo en una ocasión fui a una iglesia que visité, que estaban en la alabanza y estaba el ministro de alabanza y decía, ahora en este momento todos empiezan, en una iglesia que no tenía sana doctrina como nosotros, y decían, empiecen a danzar y cuando danza Satanás lo estás pisoteando, machúcale la cola al diablo y pisoteen, y estaban todos los muchachos pisoteándole la cola al diablo. Pasaría lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, entra gente que no conoce al Señor y van a decir, ¿de cuál fumaron? Estos están locos, ¿no?
¿Están locos? ¿Qué les pasa? Entonces la Biblia nos dice que debemos cuidar nuestro comportamiento y hay iglesias que todo el tiempo es y diablo mentiroso y diablo maldito, y para nada más les falta poner una de esas de boxear, ¿no? Y le ponen la cara del diablo con cuernitos y ¡oh, diablo mentiroso! Y vas a ver, y no te llevas a mi familia, y se ponen a pelear con el diablo. ¿Ese es el tipo de guerra espiritual que vemos en la Biblia? No. Entonces, hay que tener cuidado de hacer la lucha basada en el temor a Satanás, en vez de pelear una guerra verdaderamente bíblica, espiritual, basada en una relación preciosa con un Dios poderoso que nos ama. Un Dios que tiene el mundo en sus manos, un Dios que nos ama, que conoce nuestros pensamientos y nuestras debilidades y que quiere que nos acerquemos a Él como el Padre poderoso. Imagínate un niño en el kinder peleándose con un niño molestón, grandotote, que lo avienta al niño gordito, grandote y le dice, dame tu paleta, ¿verdad? Porque si no te doy una recia. Y el otro niño, de repente llega el papá, que es fisiculturista, grandísimo, altísimo, y se pone a un lado y dice, ¿qué tienes con mi hijo? Inmediatamente el niñito gordito sale corriendo, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí? El bully sale corriendo, porque no puede contra el papá grande y fuerte. Ese es nuestro Dios para nosotros. No importa si tú estás pasando un momento de opresión, si quizá algún momento pasemos por eso, cada uno de nosotros, un momento de gran temor en nuestra vida, porque hay etapas. Yo he conocido cristianos que dicen, estaba yo en esa casa, estaba yo pasando un momento, y de repente tuve mucho temor. Hubo una hermana en nuestra iglesia que dice, en el departamento oí ruidos y vi como una persona colgada en la ventana, me llené de miedo, no sabía qué hacer, empecé a orar al Señor, y si crees que es cuento, esas cosas pasan. Ahora, yo no te digo que andes buscando que pasen. Pasan. Y cuando pasan, lo que tienes que hacer es tomarte de la mano y decir, papá, es un trabajo para ti, ¿no? Pégale al niño que me está quitando la paleta, que me está molestando, porque tú estás grandotote, ¿no? Y el otro niño, ¿qué va a hacer? Salir corriendo, ¿sí? Entonces, en Job 1:2 vemos a un Dios soberano, poderoso, absolutamente en control, que Satanás viene con temor y se acerca y dice, ¿has visto a tu siervo Job? No hay nadie, le dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Dice, mira, si tú le quitas lo que él tiene, vas a ver que te va a maldecir. Y anda con temor delante de Dios y Dios permite tocarlo por un tiempo para dejarnos una enseñanza a nosotros que a veces los justos, los hijos de Dios también sufren y no entendemos por qué. Para eso se escribió el libro de Job. Pero al final Job termina diciendo, Señor, pasé por el sufrimiento horrible. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Desgraciadamente, el sufrimiento nos refina, nos pule Dios cuando pasamos por eso. Aprendemos a confiar en Dios, a ver su provisión. Y si no fuera por esos momentos difíciles, no sabríamos que Dios provee, no sabríamos que Dios sana, no sabríamos que Dios está con nosotros. Entonces, vemos también en Santiago que dice, ¿crees en Dios? Y quizás esto es para ti en esta mañana. Felicidades, qué bueno. El hecho que creas en Dios... Pero hay algo más, no dice Santiago, ¿crees en Dios? Felicidades. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan y de nada les sirve porque siguen siendo demonios. ¿Sí? ¿Crees en Dios? La fe sin obras es muerta, muéstralo con tu vida, no nada más con una creencia mental. Quizá tú has venido en esta mañana y dices, o esta tarde y dices, bueno, yo creo en Dios, soy religioso, tengo mi religión, pero Dios quiere no solo que tengas tu religión, sino que lo tengas a Él en tu vida, que reconozcas que lo necesitas y que comiences a seguirlo y obedecerlo. Cuando vemos aquí en Santiago, Santiago dice que los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan. Entonces, es una lucha de un Dios. ¿Alguna vez viste en Facebook o en algún lugar de redes sociales donde se ve a Jesucristo jugando vencidas con el diablo? Del otro lado, ¿lo has visto? Yo no lo veo así. ¿Quién es Satanás para ponerse al tú por tú con Dios, con Jesús? Si Jesús es el creador de todo. No es una lucha al tú por tú, es una victoria ganada ya. Dios permite esta vida de sufrimiento y dolor porque nosotros pecamos y nos alejamos de Dios y estamos en un mundo corrompido por el pecado, pero que un día va a ser rescatado. Y que Apocalipsis termina diciendo que el dragón, la serpiente antigua, fue atado y echado fuera. Y dice de que Dios mismo morará con su pueblo y aún con las almas de los mártires y de los que han sufrido en este mundo siendo cristianos y que han sufrido por Cristo. Y dice que Dios mismo enjugará y limpiará de tus ojos toda lágrima.
y no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Ese es el fin de la historia. ¿Quién ha ganado? Cristo. ¿Quién ha ganado, iglesia? Cristo. No es una lucha el tú por tú. Es interesante porque yo soy una persona intelectual, me gusta estudiar, me gusta ver de dónde vienen las creencias y las cosas, y he estudiado las religiones del mundo y me gusta leer. Y no soy una persona que me guste meterme en el terreno espiritual. Yo no tengo ganas en el terreno espiritual en el sentido de enfrentarme a gente endemoniada y demonios. No me gusta. No sé si hay alguien que le guste eso, pero si te gusta necesitas ir al doctor, al psicólogo cristiano. Porque nadie tiene ganas de estar peleando con gente que no ve y es atemorizante. Pero algo impresionante es la autoridad que hay en Cristo. Porque esta muchacha que vio estas cosas en su casa me dijo, pastor, ¿puede venir a orar? Y yo solamente fui y oré, Señor, ellos son tus hijos, te conocen, han rendido su vida a ti. Señor, ellos te piden tu protección, cualquier cosa que haya en este lugar que no es de ti, que es del diablo, que es de los demonios, en el nombre de Jesús, toma control y reprende a Satanás, Señor, y te pido que tú traigas tu paz, tu protección sobre esta familia y sobre esta vida en el nombre de Jesús. Esa oración basta para que después vengan los hermanos y me digan, pastor, gracias porque fue orar, porque desde el día que fue orar ya no he vuelto a escuchar ningún ruido. ¿Qué es eso? ¿La autoridad de quién? De Jesús. Dice Hebreos 4, Hechos 4, en ningún otro, 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos sino el nombre de Jesús. ¿Alguna vez experimentas algo así? Que te jalan los pies, que sientes opresión, mucho temor. ¿Qué debes hacer? Ponerte a orar, clamar a Dios. Entonces, hay una de las características de la iglesia de hoy día, que a veces me apenan, es ver que la iglesia se obsesiona con símbolos satánicos. Ver símbolos satánicos en todo. ¿Alguna vez lo he oído? No, que este símbolo es satánico, ten cuidado, que no vayas a saludar de esta forma, porque si saludas para acá es invocación diabólica. Entonces saluda, hola hermano, ¿no? Pero tratando de y llega un punto que nos obsesionamos, ¿y qué caricatura será del diablo? ¿Y dónde estará esta? ¿Y será que ahí está el diablo? Y tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede pasar a todos nosotros. A mí me pasó en algún tiempo en mi adolescencia eso, de que estaba buscando dónde, interesado. Y alguna vez has visto que dicen que hay una gran conspiración del mundo, que hay muchos satanistas, que los presidentes son satanistas, porque hacen el símbolo del diablo. Y va a decir, hey hermano, cuidado, que está haciendo eso. Uy, va a venir algo. No. Porque Dios está con nosotros, no se trata de los símbolos que tú hagas, sino de la integridad de tu corazón delante de Dios. Porque Dios ve tu corazón y tu conducta y tu entrega y tu amor hacia Él. Entonces dicen, Barack Obama, no, pues es del diablo. El Papa es del diablo porque hizo el símbolo. Y también hasta Marcos Witt y algunos predicadores son del diablo, ¿no? Y en realidad en inglés, como usted puede ver en la pantalla, es en la letra de sign language, de lenguas por medio de, ¿cómo se dice eso? No es de señas, es la I de I en inglés, yo, ¿sí? La L de love o amor, ¿sí? Y la Y de you. Ay, hermano, está haciendo el símbolo del cuerno, me agacho, ¿no? Algunos, el símbolo de I love you. Entonces lo que está diciendo en sign language es te amo. Luego va a decir, iglesia, I love you. Van a decir, el hermano ya se hizo del diablo, está con la conspiración de este un nuevo orden mundial. Y uno ve videos en YouTube que lo confunden a uno, ¿no? Y hasta le ponen la música, tun, 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 tun. Y está pasando en el mundo que muchos se están volviendo. Y uno ve el video y se queda impresionado. A lo mejor hasta mi vecina es satanista también. En una de esas hasta el pastor también es satanista disfrazado. De veras, llega un punto que se llaman teorías de conspiración en inglés. Que la gente anda con temor de que, ¿dónde andará un demonio? ¿Y dónde andará? ¿Y no será que mi suegra es el demonio? Y andan buscando por donde quiera demonios. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Ha pasado eso o no? En el ambiente cristiano, ¿sí? Entonces, ¿qué llega un punto que hay una obsesión con Satanás en vez de una obsesión con Cristo? La cruz invertida. Yo crecí pensando que era un símbolo diabólico, que era la cruz boca abajo, como poner a Jesús boca abajo y quebrarle a la cruz. ¿Alguna vez escuchó eso? ¿Usted? Yo lo escuché cuando era adolescente y decía, wow, el símbolo del diablo. Y me daba frustración ver personas con las camisas, ¿no? Amor y paz, y tenían la camisa. Y en realidad eso fue un símbolo en 1950. Es la N y la D en un círculo que significa desarmamiento nuclear. O sea,
bajemos las armas nucleares del mundo que matan a millones de personas como en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, ¿no? Entonces, pero uno ve símbolos y ¡ay! Tápate, tápate, porque el símbolo del diablo, el símbolo del diablo. Entonces, uno debe tener mucho cuidado de no dejarse guiar por todo lo que uno escucha afuera. Y a veces en videos y en YouTube, siempre la Biblia nos dice que analicemos todo inteligentemente y retengamos lo bueno y desechemos lo que es malo. Y a veces somos propensos a creer. Lo primero que nos dicen, nos la tragamos la idea y pensamos que así es y empezamos a verlo así. ¿Alguna vez usted escuchó que Disney es del diablo y que es diabólico y que ten cuidado porque Mickey Mouse con la forma que hace el pico de Pato Donald es una invocación diabólica y cuidado y quítale, hija, dame tu Mimi y dame tu Mickey Mouse, dámelo para acá porque son de, ¿y por qué mamá? Yo quiero mi Mimi, mi ratoncito. No, hija, es del diablo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es del diablo? Pues no sé, ahí dice un video en YouTube, ¿no? Y Hello Kitty, igual, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de eso. Ahora, eso no es nada. Eso es la punta del iceberg en la comunidad cristiana. A veces hay falsas doctrinas terribles y prácticas erradas, desvíos fuera de la palabra de Dios. En 1 Corintios 4:6 decía Pablo, a fin de que aprendan de nosotros, ¿a qué? A no ir más allá de lo escrito. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la palabra de Dios es lámpara y guía nuestra vida, a la vida de nuestra familia y a la vida de nuestras iglesias. De tal manera que debemos tener cuidado de practicar cosas que el Señor Jesús y los apóstoles inspirados por Dios no nos han enseñado. ¿Estamos de acuerdo? La palabra es la guía, ¿sí o no?, de nuestras vidas. Entonces, hoy día, en muchos de esos libros, que quizá usted tiene uno de esos en su casa, de manuales de guerra espiritual, hay historias. ¿Alguno de ustedes leyó el libro Él vino a dar libertad a los cautivos? Levante la mano. Yo sé que mi mamá lo leyó alguna vez porque se lo prestaron, mi hermana también. Y gente que lo ha leído ha sido impactada y a veces hasta han tenido pesadillas. Algunos de ellos hasta han tenido presión diabólica. Y dice el libro que el diablo no quiere que leas. Algunos han dicho, no, este es el libro que el diablo no quiere que leas. No libros que venden en la librería cristiana. Y Él vino a dar libertad a los cautivos. Supuestamente Rebecca Brown, una doctora, dice que Dios le dio el don de discernimiento y vino una paciente y supo que tenía muchos demonios en ella, que ella había sido una sacerdotisa satánica, esposa de Satanás, que estaba en armamentos vendiendo armas y una persona altísima. Y cuando empezaron a investigar la historia se dieron cuenta que trabajaba en McDonald's, que estaba loca, que no tenía nada que ver con lo que dijeron, que la doctora le revocaron la licencia por mala práctica médica, su esposo estaba haciendo fraude. Pero es un libro que ha hecho una serie de libros de guerra espiritual que se han vendido al por mayor, impactando miles de iglesias y millones de cristianos que incautos ven el libro de Rebecca Brown y piensan que es la verdad de cómo debemos pelear una guerra espiritual que Dios nunca nos mandó a pelear. Terrible. Una engañadora poniendo un libro así. Otro libro de Peter Wagner, Espíritus Territoriales. Dice que Satanás... Les encargo un vasito de agua, si son tan amables. Que Satanás, aquí está. Gracias, muy amables, ya lo vi. ¿Sí es el agua? ¿Sí? No es el agua de otra cosa, ¿verdad? No es limpiador de cloro. Los voy a bendecir a los hermanos para que se despierten, ¿no? Bueno, Peter Wagner decía que ha oído hablar eso de espíritus territoriales. Y dicen, y el espíritu que está sobre Reynosa, en el nombre de Jesús lo atamos. Espíritu Reynosa vive tiempos terribles y ha vivido tiempos terribles. De la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Donde la vida se valora en tan poco y la inseguridad terrible. Y algunos con buena intención dicen, y atamos al espíritu de mortandad, de pecado que hay sobre Reynosa y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde la Biblia nos dice eso? ¿Dónde la Biblia nos dice que hay espíritus territoriales que no? Ahora, muy probablemente hay, pero la Biblia no nos dice más allá de eso, ni nos dice que nosotros podemos llegar, sino qué fácil sería, ¿no? Vas y en el nombre de Jesús, Espíritu Reynosa, vete fuera, lloramos y te echamos fuera. Y el siguiente mes, todo tranquilo, y ya la ciudad vuelve a romper. Qué padre sería, ¿no? Señor, el espíritu de pecado sobre mi esposo, mi esposa, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y el hombre ahí sigue en el alcohol, pegándote, maltratándote. Qué fácil sería, ¿no?
Entonces muchos de estos libros, hay que tener cuidado, donde Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagro y echamos demonios. Echamos demonios. ¿Y qué le dirá Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y no me sorprendería que alguno de esa autora de ese libro que fue falso, porque está mintiendo y vendiendo libros en la comunidad cristiana, va a ser una de esas que el Señor le va a decir eso. Entonces, otro libro, Cerdos en la Sala, ¿alguna vez lo vio? ¿Sí? Dice, hermano, yo tengo 3 ahí en mi casa. Entran con las patas todas sucias y me dejan todo en lodazal en la sala. Bueno, libros como Cerdos en la Sala, por ejemplo, otros libros, hablan de que dentro de cada pecado que los cristianos tenemos hay un demonio. Y aún entre los cristianos, que hay cristianos endemoniados. Imagínate, cuando la Biblia, cuando el apóstol Pablo, escribiendo las cartas a los Corintios, les dice, queridos hermanos, debiendo ser ya maduros, son niños en el Señor, todavía tienen necesidad de leche, apártense del pecado. ¿Y saben qué? Exorcícense, expúlsense demonios que tienen adentro ustedes. ¿Pablo les escribe eso? Prueben sus obras, prueben si no hay un demonio atrás de su conducta. ¿Alguna vez puedes recordar algo así en la palabra de Dios, en la Escritura? ¿Verdad que no? Pero a veces qué fácil nos dejamos llevar por otros libros que no tienen solidez, que están yendo mucho más allá de lo que Dios nos ha revelado, mucho más allá de lo que está escrito. Y tenemos que tener cuidado como cristianos, que nuestra ancla y la guía de nuestra vida sea su palabra y no lo que alguien más dijo en un libro. Entonces, hay, por ejemplo, posesión demoníaca en cristianos. En toda la Biblia no hay un solo endemoniado cristiano. Aunque hay algunos que parecen que tienen un genio de los 1000 demonios, eso sí, ¿no? Pero no hay endemoniados cristianos. No hay advertencia alguna sobre esto en la Biblia. ¿Qué nos dice Efesios 1:13? En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La presencia de Dios vino a nuestras vidas como el sello de que somos hijos de Dios. Si tú has nacido de nuevo espiritualmente, si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesús, la Biblia dice que Dios está contigo, que su presencia está a tu alcance y Él te ha sellado, Él mora contigo. Nos dice Juan también, el Espíritu de verdad mora en ustedes y estará en ustedes, dijo el Señor Jesús. ¿Usted cree que puede estar el Espíritu Santo y demonios ahí mismo adentro de nuestra vida? En la Biblia nunca nos habla de que los demonios tenemos cristianos, porque el Señor ha hecho morar en nosotros su Espíritu. Somos suyos, somos sus hijos, somos su pueblo. Entonces, hermano, ¿qué hago con los pecados que a veces siento que me atan, hermano? ¿Por qué siento que batallo tanto con este pecado? Bueno, esa es otra cosa. Eso no necesariamente significa que estás endemoniado. Y a lo mejor quizás dices, gracias, hermano, porque había leído un libro que me había espantado, ¿no? Demonios de pecado, pobreza y enfermedad. ¿Te acuerdas una canción de Marcos Witt que decía, espíritu de perversión? ¿Y qué decía la canción? Huye, espíritu de rebelión. Huye, espíritu de... ¿Se acuerdas? Tu presencia reinará. ¿Se acuerdan? Y uno lo canta y huye, ¿verdad? Espíritu de la suegra, huye. No, me va a matar mi suegra si ve. No. Pero uno escucha todo eso y la verdad es de que uno cree que es bíblico, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuándo en la Biblia vemos que Pablo dice, porque algunos de vosotros tenéis espíritu de rebelión, porque algunos de vosotros tenéis espíritu? Oye, la pobreza no es un espíritu, eso lo dice la falsa doctrina de la prosperidad, que te dice que Dios te quiere rico y próspero y que pactes y que hagas el pacto de $1000 para que Dios te dé 10,000 y que hasta los calcetines ungidos y te los mandan por correo y yo no sé, para que espanten a los demonios. Huelen feo las patas, pero no espantan a los demonios. Entonces, espíritu de pobreza. La pobreza es una carencia económica, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres, claro, en espíritu, porque tienden a ser humildes, a saber que tienen necesidad. Aunque hay algunos pobres que son bien orgullosos y algunos ricos que son bien humildes, ¿verdad? Pero muchas veces los pobres son humildes porque saben que no tienen y que necesitan de Dios. Y esos son los que Dios quiere que seamos pobres en humildad, como los niños. Nadie puede entrar al reino de Dios si no lo recibe como un niño.
Un niño entrega su corazón, un niño es honesto, un niño es genuino y eso Dios quiere de nosotros. Pero la pobreza no es, la mayoría de la gente con que Jesús andaba eran pobres. ¿Qué dijo Pedro? Pues ten aquí, a ver, pacta con Dios y te sano y te levanto cojo aquí de la puerta del templo. Pero a ver, que caiga la lana y ahora sí te levanto. No, le dijo, no tengo oro ni plata, no soy un hombre rico, le dijo Pedro, pero lo que tengo en Jesús te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Levántate y anda. Eso ya confundí dos pasajes con los evangelios. Levántate, hasta los pastores nos pasa. Levántate y anda, ¿verdad? Hermano, tú también puedes hacer lo mismo. Dios nos ha dado el evangelio de la salvación. Que hay gente ahí muriéndose en sus pecados, en problemas. Y tú y yo podemos decirles, mira, no sé demasiado, ni soy rico, ni tengo mucho que dar. Y Dios sigue trabajando en mi vida. Pero lo que tengo te lo doy. Cristo me cambió y Él puede cambiarte a ti. Levántate donde estás y dale tu vida. Amén. Y hay a veces espíritu de enfermedad y a veces decimos, no, ¿ha oído alguna vez que dice, hermano, la doctora me dijo que tengo cáncer, pero no lo recibo en el nombre de Jesús y lo cancelo y yo decreto y declaro, ¿verdad? Y en la Biblia vemos eso, vemos a Pablo diciendo y decreto y declaro, ¿no? ¿Qué decía? Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y era Jesús. No podemos culpar a los demonios de la inmoralidad, el alcoholismo, las adicciones. Ahora, ¿tienta a Satanás? Sí, claro que sí. En Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítate esa ropa sucia, ese comportamiento sucio que desagrada a Dios. Dice, despójate del viejo hombre. Hermanas, no le estoy hablando a usted, ¿eh? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué está hablando? Despójate, desecha, renuévete y vístete. ¿Qué está diciendo Dios? Es que, hermano, hay un espíritu de alcoholismo en mi familia. No, más bien, viste en tu papá el mal ejemplo del alcoholismo. Ya vienes con predisposición, así como tu papá en la sangre, a que te guste el alcohol en tu cuerpo, y tienes que decirle no. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, a veces, cada día, y sígame. Es negar la carne que batalla en nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Despójate, desecha, busca ayuda, vístete de la nueva persona en Cristo Jesús, renuévate, renueva tu mente, no te amoldes al mundo. Versículo tras versículo, libro tras libro en la Escritura, vemos esa característica. Lee las cartas de Pablo y ni una vez dice, y reprendan al demonio de la enfermedad, al demonio del pecado. ¿Cierto o no, hermano? ¿Me puedes mostrar un solo versículo en la Biblia donde dice, y tú te encierras en tu cuarto? ¿Vieron la película de Cuarto de Guerra? Levanten la mano. Mira, es una película preciosa. Yo admiro mucho ese ministerio y síganla recomendando. Es una gran película. Porque nos habla del poder de la oración, una guerra espiritual. Pero hay una parte en la película que no me gusta, que es la película donde esta muchacha, ¿cómo se llamaba? ¿Elizabeth? ¿Sí? Que esta muchacha que está teniendo problemas con su esposo y su familia entra al cuarto y dice, diablo mentiroso, ya no tienes poder sobre mi familia y en el nombre de Jesús yo reclamo. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Con quién está hablando Elizabeth? ¿Con quién? Con el diablo. ¿Hay algún pasaje en la Biblia donde dice si Pablo cerró sus ojos y dijo en el nombre de Jesús, diablo de Éfeso, donde quemaron libros de magia y brujería, vete fuera y yo reclamo Éfeso para Cristo en el nombre de Jesús? ¿Hizo eso Pablo? No. ¿Qué hizo? Predicó la palabra, enseñó con autoridad, por si quizá Dios les permite escapar del lazo del diablo en el cual se encuentran cautivos a voluntad de Él. Escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2. Enseñó 3 años la palabra de Dios para crear una iglesia santa, edificada en la palabra de Dios, que conoce su voluntad y que obedece a Dios. Pablo no se puso a gritar. Y el demonio de Diana de los Efesos, que tiene su poder sobre este lugar, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús y te ato, Diana. ¿Verdad que no? Ojalá este mensaje y esta enseñanza sea una recapacitación para el pueblo de Dios, si quizá tenemos algunas prácticas que no son tan bíblicas, para analizarlas a la luz de la palabra.
Y entonces vemos que en todo el libro de Hechos y en todos los libros del Nuevo Testamento, ni una lucha contra espíritus territoriales, tampoco vemos a Pablo atando espíritus. En Efeso lo vemos enseñando la palabra de Dios, en Corinto por año y medio. Las enfermedades casi nunca son resultado de demonios. Ahora, ¿puede un demonio producir enfermedad? Sí. Hay gente que va y le hacen la chambita ahí en Catemaco y brujería y la otra persona se enferma. Hay casos de enfermedades por demonios, sí, pero son el 0.0001 de la población en nuestro tiempo. ¿Y por qué en la época de Jesús los evangelios narran las cosas extraordinarias, maravillosas que Jesús hizo? Y el Señor las puede seguir haciendo porque es el mismo Dios de hoy, ayer y de siempre. Pero es su voluntad, sometidos a Él, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y mira lo que dice en Timoteo, le dice, toma un poco de vino para tus constantes enfermedades estomacales. ¿Por qué no le dice Pablo a Timoteo, declárate sano en el nombre de Jesús? Le dice, toma medicina. En 2 Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto. ¿Qué dice? A Trófimo lo dejé, ¿dónde? Enfermo en Mileto. ¿Por qué el apóstol Pablo, que Dios usaba para hacer grandes milagros y prodigios, dejó enfermo en Mileto a Trófimo? ¿Por qué no lo sanó en el nombre de Jesús? Qué interesante, ¿verdad? Porque tiene el poder, ¿tiene el Señor poder para sanar, hermanos? ¿Sana a Dios aún en nuestros tiempos? Sí. Ahora, ¿sana a Dios siempre? No, porque Él es soberano y aún usa la enfermedad para su gloria. Ya nosotros estamos en un mundo caído con cuerpos que dice la Biblia que nuestro hombre exterior se va deteriorando, pero el interno se va renovando de gloria en gloria. 2 de Corintios dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, en 2 de Corintios 11, 29 al 30. Inclusive menciona a los Gálatas que por causa de una enfermedad les llevó el evangelio. O sea, Dios aún en medio de la enfermedad se glorificó. Dios, déjame decirte lo siguiente, no es el genio de la lámpara de Aladino. No es alguien que le sobas y dice, Señor, te pido un carro del año, te pido por una nueva casa, te pido, Señor. No. Dios es soberano y tú lo que le dices, Señor, tengo esta necesidad, Padre. Tú conoces mejor todas las cosas. Si es tu voluntad, te pido tu mano poderosa. Y no me voy a cansar de pedirte, Señor, hasta encontrar respuesta tuya, aunque tu respuesta sea no, muéstramela. Tú puedes hablar así con Dios, pero no decir, y yo decreto, y yo declaro, y ya es hecho en el nombre de Jesús, porque eso es una doctrina reciente de 1970 para acá, que por 20 siglos la Iglesia de Cristo no practicó y no está en la Biblia. Eso viene de metafísica y pensamiento positivo y que declara y que imagínate lo que quieres y que tus sueños son hechos realidad. Eso no es la Biblia. Dios quiere que seamos prosperados, sí, pero Dios quiere tu santificación. Dios quiere que tengas un hogar que tiene paz, un hogar entregado a Cristo. No necesariamente que seas millonario, que no tengas ni una sola enfermedad, que todo te va muy bien. Y si creíste lo contrario, te falta abrir este libro y leer un poquito de cómo los hombres de Dios fueron, así como el oro pasado por el fuego, fueron purificados. Y dice Santiago, bienaventurado el que soporta la prueba, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, hay muchas cosas más. Este libro, Rompiendo las Cadenas, me impactó, lo leí en mi adolescencia y decía que todos tenemos maldiciones generacionales y que a veces hay que decir en el nombre de Jesús, yo rompo con las maldiciones de mi familia. Ahora es cierto que hay comportamientos aprendidos, como dice Éxodo, que Dios visita la maldad de padres sobre hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero hay cristianos que sienten que en Cristo aún no han sido libres. Cuando 2 de Corintios 5:17 dice de que de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y con esto termino, hermano. ¿Qué vimos el día de hoy? Vamos a continuar la siguiente semana viendo cómo ataca Satanás, cuál es la verdadera guerra espiritual y cómo se pelea la verdadera guerra espiritual. Hoy vimos de que en estas épocas de Halloween nos recuerda que la iglesia debe ser luz y no ser partícipes en una fiesta de tinieblas, ¿sí? Que es una oportunidad de enseñarle a nuestros hijos que Cristo ha vencido la muerte, que Él es la resurrección y la vida y que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Es una oportunidad de recordar que tenemos una lucha contra un mundo invisible, diabólico, satánico que existe y es real, pero que hay dos posturas. Una
que ignora las maquinaciones de Satanás. Y no debemos ignorarlo porque es un mundo real de maldad que existe y que luchamos en nuestras vidas. La otra opción es obsesionarse con Satanás y ver si el vecino es satanista y a ver si esta caricatura, hay que cuidar las caricaturas que ven nuestros hijos, pero ver demonios hasta en la sopa, como dicen, ¿no? La sopa de letras. Mira, esta sopa es satánica porque sí es una palabra S-A, las 2 primeras letras de Satanás, ¿no? A veces uno se obsesiona y hay que tener cuidado. Les voy a dejar con y cuidado con eso que pisotea a Satanás con la danza, que decláralo, que tú lo atas en el nombre de Jesús. Ese es otro pasaje. La siguiente semana vamos a ver qué significa cuando Jesús dijo, nadie puede entrar a casa del hombre fuerte si primero no le ata. De ahí se agarraron muchos a empezar a atar demonios, cuando bíblicamente eso no existe. Y les voy a explicar ese pasaje la siguiente semana. Si no se lo pierden, en la misma iglesia, en el mismo lugar y a la misma hora, en Jehová Jireh. Pero termino con este versículo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo comienza y se gana la guerra espiritual? Tú estás batallando con algo en tu vida. Quizás estás batallando, como dije, que a veces sientes alguna presencia o algo. Todo comienza con ¿qué? Sométete a Dios. Cuando Jesús se encontró con Pedro, ¿y qué le dijo? Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo me eché unos rounds con él y yo le grité y declaré. ¿Dijo eso Jesús? Dijo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. ¿Cómo se enfrenta a la guerra espiritual? Orando, sométete a Dios. Esa es la guerra espiritual. Sométete a Dios. No le hables al diablo, háblale a Dios. Si te está molestando un niñito gordito que te quiere quitar la paleta y te está molestando, llámale a tu papá más fuerte y se va a ir corriendo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. No, 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 porque en Cristo estoy firme. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar a Dios. Si Dios habló a tu vida, a tu corazón, y hay un área que necesitas ayuda, que quizás has practicado un cristianismo que la Biblia no nos enseña, quizá hoy es algo que para ti es raro y tú has dicho, hermano, yo creía esto, yo he practicado esto, pues nunca es tarde para volver a las raíces de la Escritura y reflexionar nuestra vida cristiana. Siempre debemos analizar lo que vivimos y lo que hacemos, si agrada al Señor. Y tú en tu lugar, si tienes algo que ponerte a cuentas con Dios, pídele al Señor su ayuda y su fortaleza. Dile, Señor, quiero enfrentar la guerra de mi vida contra el desánimo, la guerra contra el pecado, Señor. Y Señor, hoy he recordado que todo comienza sometiéndome a ti y diciendo no y vistiéndome de la armadura de Dios. Señor, ayúdame, Padre, porque te necesito. Porque sin ti, Señor, no puedo pelear esta guerra. Te voy a pedir que si Dios habla a tu corazón, ¿por qué no pasas al frente? Pueden tocar algo los muchachos, no sé, ¿por qué no pasas al frente y oras en tu corazón y le dices, Señor, te entrego mi familia, mi vida en tus manos. Y voy a hacer uso, Señor, de la guerra espiritual que tu palabra enseña, que es someterme a Cristo Jesús, rendir mi vida a ti, Señor, y llenarme de tu palabra. Ven al frente y ora al Señor, si Dios habla a tu corazón en algún área que tienes que rendir. La señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó, sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma.
saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das, que solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, tú me das libertad, tú me das libertad. Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo maravilloso. Gracias porque nuevamente encontramos que la respuesta a todas las situaciones que están más allá de nuestro alcance, aún de nuestra propia carne, es sometiéndonos a ti, buscándote a ti, consagrando nuestra vida a ti a través de la comunión contigo, a través de la oración. Gracias por esta mañana, por el mensaje, pero también por el mensajero que lo usas poderosamente. Gracias por tu palabra, porque no vuelve vacía. Y enséñanos, Padre, a vivir una sana doctrina, una doctrina que te alabe, que te glorifique. Y, Padre, a dejar prácticas que finalmente son autoengaños. Porque si yo quiero reprender a Satanás, si yo quiero declarar, pero mi vida no tiene ningún cambio delante de tu presencia y no muestra ningún sacrificio en relación a negar al yo, finalmente es un autoengaño. Porque tú no vas a obrar de esa manera. Gracias porque nos enseñas que hay que vivir cada día negándonos a cada instante de nuestra vida para que tú seas el Señor y el Rey. Y cuando tú estás en el corazón del hombre, ¿quién contra el hombre? Gracias por esta mañana, por tu palabra, por tu consejo y por el consejero. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Acuérdense que este fin de semana tenemos velada de oración. ¿Es este fin de semana o el otro?
¿Eh? Este fin de semana que viene en viernes, ¿verdad? De 5 de la tarde a 10 de la noche estaremos ahí en esa velada. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de los diezmos y las ofrendas. ¿Trae hambre? Yo también. Así es que levántese y vamos a pasar al tiempo de los diezmos y las ofrendas, ¿o no? Sí es levantado, ¿verdad? Puestos de pie. Por ahí, si no tiene usted sobre, levante su mano, por ahí se le entrega, ¿ok? Si no tiene sobre, levante su mano, ahí se le entrega. Es importante que el sobre lleve su nombre, porque hay un registro en relación a eso, mis amados, ¿ok? Muy bien. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios a través del canto, en esta hora, en este tiempo, ¿sí? Mientras eso sucede, vamos a alabar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Cantaría siempre, Dios, por tu grande amor.
Gracias a Dios por la vida de Carlos Andrés. Tiene que seguir orando. Nosotros tenemos una bendición especial, hermanos, para traerlo. No necesitamos pagarle avión, ni hotel, ni nada, porque a donde él tiene que ir o a donde nos invitan, la gente tiene que pagarnos eso. Ahorita le decimos ya sea la gente. Y gracias a Dios nosotros lo tenemos aquí. Y la situación por lo que lo tenemos es que sus papás están enfermos. Y él sacó sus vacaciones para pasárselas con sus papás, ¿verdad? De emergencia. Eso nomás va a estar aquí esos días y ya se tiene que regresar a su trabajo. Es que gracias a Dios. Y entonces aprovechándolo, que iba a estar aquí 2 semanas, pues yo lo acaparé, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, la continuación, le dije, tenemos que hablar acerca de un estudio seriado y la semana que entra, pues es la otra parte que queda al pendiente. ¿Cuántos van a estar orando por los papás de Carlos Andrés, por Carlos Andrés y por el domingo que entra? También estén orando, hermanos, él está próximo, está haciendo su doctorado en ministerio y estemos orando para que él pueda, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo y estemos orando para que él pueda estar y terminarlo bien, ¿verdad? Estar en la línea y terminarlo bien. Muy bien, somos despedidos con este último canto. Hermanos, ¿estamos listos para ir a casa con nuestra familia? Amén, pero antes, ¿qué les parece si cantamos una alabanza más a nuestro Dios? Majestuoso. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Los cielos declaran tu gloria, los mares claman por ti, los montes admiran tu belleza y yo me humillo y te doy mi adoración. Los cielos declaran tu gloria, los mares claman por ti, los montes admiran tu belleza y yo me uniré y te doy mi adoración. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Los cielos declaran tu gloria, los mares claman por ti, los montes admiran tu belleza y yo me uniré y te doy mi adoración. Los cielos declaran